La Academia Boyacense de Historia es una institución humanista, cultural, cuyo objetivo fundamental es la investigación histórica sobre Boyacá en sus diversas etapas de su historia, tanto indígena como hispánica como nacional. En 1905, Tunja es una ciudad con características todavía aldeanas, pero con una gran influencia en los destinos nacionales. En ese entonces, un bogotano pero de familia boyacense llamado Cayetano Vázquez fundó el 9 de abril de ese mismo año el Centro de Historia de Tunja, actual Academia Boyacense de Historia. La Academia Colombiana de Historia envió al historiador Cayetano Vázquez, nieto del prócer de Cayetano Vázquez, para que hiciera la fundación del Centro de Historia de Tunja. Eso ocurrió en abril del año 1905. Se escogieron 3 personajes humanistas muy importantes en Tunja, entre ellos el canónigo Aquilino Niño, también nieto del prócer Juan Nepomuceno Niño, además quien había sido rector del Colegio de Boyacá, uno de los grandes humanistas de Tunja, y fue escogido como presidente del Centro de Historia de Tunja. También se escogió a don Óscar Rubio, quien había sido rector también en el Colegio de Boyacá y en la Normal de Varones. Él fue el primer secretario del Centro de Historia de Tunja. Y al archivero de Tunja, Emeterio Moreno, quien desde el año 1982 se le había encomendado la dirección del archivo histórico del departamento. Estos 4 personajes fueron los primeros fundadores del Centro de Historia de Tunja, y el 9 de abril del año 1905 se reunió en la casa de Cayetano Vázquez, al frente de la Pila del Mono. Allí hicieron la primera reunión del Centro de Historia de Tunja. Allí pues se encuentra el origen de nuestra academia. Esta institución ha apoyado la investigación histórica y ha sido la guardiana de la heredad boyacense. Como fruto de su actividad investigativa, cuenta hoy con un haber que se manifiesta en distintos aspectos. Pero esta labor no se ha limitado a la tarea de historiografiar la vida del departamento, de nuestra región. Otros frentes han ocupado también las actividades de la academia. Por ejemplo, los programas de rescate de la memoria histórica, que pueden observarse tanto en la capital del departamento, en la ciudad de Tunja, como en las distintas poblaciones de Boyacá. Me refiero a los monumentos conmemorativos que se han erigido con el apoyo del gobierno departamental y nacional sobre personajes y acontecimientos relevantes de la historia de Boyacá. Hay una publicación que es órgano de difusión oficial de la academia. Me refiero al repertorio boyacense, al que tenemos que calificar como la enciclopedia histórica de Boyacá. Monseñor Cayo Leonidas Peñuela se interesó por la publicación de esta revista, cuyo objetivo fue la divulgación de las investigaciones sobre la historia de Boyacá. El repertorio boyacense se creó por iniciativa del canónigo Cayo Leonidas Peñuela, oriundo de Soatá, en el año de 1912. Su primer número apareció a mediados, en el mes de julio de dicho año, con el apoyo por decisión de la Asamblea Departamental y del Gobierno Departamental de Boyacá. Es decir, fijándonos en esta fecha, podemos indudablemente considerar que es la revista más antigua del departamento, publicada ininterrumpidamente hasta la actualidad. Hoy tenemos en nuestro haber ya unos 341 números publicados.
los temas son múltiples. Casi no hay ningún aspecto de la historia de Boyacá que no haya sido divulgada en sus páginas. Por eso se constituye en una fuente de hemeroteca importantísima para los estudiantes, para quienes quieran conocer la trayectoria histórica de Boyacá y quienes quieran investigarla, porque muchos de los documentos de archivo fueron transcritos paleográficamente y publicados en sus páginas. Allí se accede, a quienes no saben paleografía, se accede al conocimiento de estos documentos que son fundamentales como fuentes de primera mano. La Academia ha conservado la memoria histórica y documental en el Archivo de Tunja. Hoy es el Archivo Histórico Regional de Boyacá. Contiene la documentación desde el acta de fundación de la ciudad de Tunja el 6 de agosto de 1539 hasta el siglo XXI. El Archivo Histórico Regional de Boyacá tiene su inicio en el año de 1882, cuando el Estado Soberano de Boyacá inicia la organización de este archivo, vinculando a don Emeterio Moreno como paleógrafo. Es este personaje quien inicia a trabajar la clasificación y organización de este archivo. En el año de 1905, la Academia Boyacense de Historia recibe este archivo de manos del Estado Soberano de Boyacá e inicia su trabajo en la filial como Centro de Historia, y trabaja un personaje muy importante que continúa este seguimiento a Emeterio Moreno, que es digno de destacar, que es don Ramón C. Correa. Él clasifica y ordena y realiza los índices del archivo histórico que hoy en día nosotros tenemos acá. Es muy importante la vinculación de este archivo porque es el laboratorio de la Academia Boyacense de Historia y el laboratorio de todos los historiadores a nivel nacional, regional, local y mundial. A través de sus 100 años, la Academia ha contado con 15 presidentes, quienes representan legalmente la corporación. Unos fueron canónigos, otros abogados, profesores universitarios y aún gobernadores del departamento. Los presidentes que ha tenido la Academia Boyacense de Historia de 1905 a 1982 han sido 13, entre ellos 6 de origen religioso. Veamos, el primer presidente, Aquilino Niño Camacho, nieto de prócer de la Independencia, sacrificado en Tunja, en el Paredón de los Mártires. Cayo Leonidas Peñuela, 10 años como presidente, gran escritor, autor del álbum de Boyacá. Nevardo Rojas, el doctor Nevardo Rojas. Nicolás García Zamudio, gobernador de Boyacá y el organizador del archivo. El sacerdote dominico Humberto Molano. El canónigo doctor Ignacio Vargas Torres, eminente orador sagrado. Francisco Mora Díaz, sacerdote dominicano polemista. Leonidas Eli Galán. El doctor Ulises Rojas Soler, quien ejerciera 29 años la presidencia de la Academia Boyacense de Historia. El doctor Gabriel Camargo Pérez, de origen sogamoseño y autor de muchas obras de origen de donde estudia la cultura muisca. Rafael Salamanca Aguilera, el sacerdote doctor Ernesto Reyes Sarmiento, orador patrio por excelencia, y otros 8, Mas Gómez Vergara, hombre de letras, hombre humanista y gran escritor. Los 2 últimos presidentes de la Academia Boyacense de Historia han sido Pedro Gustavo Huertas, presidente de la Academia en los años de 1996 a 1998, quien desempeña su actividad investigativa en 2 campos, el de los estudios asiáticos como magíster en estudios orientales, aquí es relevante sus estudios sobre China, y el de los estudios regionales como historiador boyacense, con su investigación pionera sobre los indígenas teguas. Y el actual presidente Javier Ocampo López, radicado la mayor parte de su vida en Boyacá y ha sido una de las personalidades más dinámicas en el ámbito de la cultura y de la historia en el departamento. Como profesor e investigador, ha dado a conocer innumerables obras sobre la historia de Boyacá y de Colombia.
En la Academia Boyacense de Historia, el secretario perpetuo es quien representa la permanencia de la institución. Los secretarios perpetuos de la Academia Boyacense de Historia son elegidos democráticamente por una sola vez, después hasta que la muerte los separe del cargo. El primero de ellos fue don Ramón Cayetano Correa Zamudio, 67 años en la Academia Boyacense de Historia, un caso único, autor de 17 obras de tipo boyacencista, entre ellas las monografías de los pueblos de Boyacá, un orgullo para la literatura boyacense y colombiana. El maestro Enrique Medina Flores, poeta, dramaturgo, humanista y un hombre de calidades humanas insuperables. Entonces es un orgullo que nosotros contemos con estos valores humanos tan ricos, tan ejemplarizados. Los académicos se dedican a la divulgación, discusión de los temas, divulgación de las investigaciones a través de conferencias, seminarios, congresos y cursos. La Cátedra Boyacá es uno de los programas más interesantes que realiza nuestra corporación. Casi ninguna de las cabeceras provinciales ha estado ausente de esta programación. Se hace con la participación de los académicos para desarrollar distintos temas y asisten los profesores, estudiantes y la ciudadanía a recibir las orientaciones y la instrucción que los académicos imparten con las temáticas programadas. Con su gran entrega, la Academia de Historia, al cumplir 100 años de su existencia, presenta a Boyacá y a Colombia los frutos de sus investigaciones sobre el devenir histórico en esta tierra de libertad y de independencia. La Academia Boyacense de Historia, una labor grandiosa en la investigación histórica en esta tierra que es relicario de la historia nacional. Es el faro y la luz de la historia de Boyacá y de Colombia. La historia es la maestra de la vida. La experiencia centenaria de nuestra academia nos enseña que el desarrollo material debe ir paralelo con el desarrollo cultural. La supervivencia del pueblo boyacense no es posible sin una profunda conciencia de su identidad como protagonista de la historia regional y nacional.